Bueno, esto va a ser un video muy personal, muy subjetivo, así que el big disclaimer es eso, que todo lo que digo es solamente hablando por mí misma y es una historia, básicamente la historia de cómo yo me convertí mm, sería como una defensa al mundo de las ideas, la importancia de las ideas, en particular las ideas políticas, y básicamente es mi camino al anarquismo individualista. Que hay que aclarar, el anarquismo individualista del que yo hablo es filosófico y no político necesariamente, que creo que eso voy a hablar más tarde. Bueno, a ver, yo creo que las posiciones políticas son opiniones. Creo que la sociología no es una ciencia exacta, o sea, no es una ciencia y mucho menos una ciencia exacta, no importa cuánto Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim hayan querido relacionar el estudio de la sociedad con la ciencia natural metodológica, o ni como todos los estudiosos de estos pensadores, sociólogos, primeros sociólogos, lo quieren hacer, me parece a mí. Again, I have to make that aclaración. Bueno, pero vamos a ver. Creo que esto no necesita, o sea, no necesariamente significa menospreciar los estudios sociales o las humanidades. Y por sobre todo, creo que elegir una posición política o ser políticamente consciente es de utilidad para el individuo y por ende para la totalidad, para la comunidad. No por un antojo mío, sino por los ejemplos de la vida real. Nuestras ideas tienen impacto en los demás y las ideas de los demás tienen impacto en nuestras ideas. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, la acción individual, parte de las ideas que tenemos, ¿verdad? Sobre la vida. Entonces, es esencialmente muy importante pensar, analizar y hablar de esto, ¿verdad? Es más, creo que el tejido de la existencia es fundamentalmente información, es decir, ideas, y no es materia. La materia es una ejecución de información, ¿verdad? Y digo esto con cierta propiedad porque estudié física por 10 años más o menos. Eh, Igual no soy ninguna experta, o sea, tengo una licenciatura, pero eso siempre me pareció algo muy analogable, ¿verdad? A ver, en fin, I digress, no es el punto de lo que quería hacer. A ver, siguiendo con mi path, ¿verdad? Mi camino. Siempre yo tuve esta intuición, como también siempre me inquietó, y siendo yo una persona de tendencias teóricas y abstractas más que prácticas y experimentales, eh, me inquietó la manera en que los seres humanos nos relacionamos y cuál es el origen de la vida y el significado último y por quién doblan las campanas. No sé por qué se traduce doblar las campanas. No se refiere a, o sea, sí se refiere a hacer sonar las campanas cuando alguien muere. Se doblan las campanas y sí, bueno, en fin. Ok, a veces toda esta inquietud es de una curiosidad básica objetiva y a veces también tiene mucho que ver con lo emocional, es una inquietud del alma, ¿verdad? Sobre todo al ver lo que a uno le parece, o sea, con su compás moral, lo que a uno le parece injusto o el sufrimiento a mi alrededor, que es una inquietud humana muy importante, es un driving force, una fuerza motriz, ¿verdad? Pero eso es otro tema, again. Bueno, mi camino mental personal empezó muy claramente con la idea del mundo perfectible, que se debate en Cándido el optimismo de Voltaire. Esto yo leí después de haber pensado en eso, pero está muy bien retratado en Cándido el optimismo, en donde este critica la idea de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos. Breaking news, no vivimos en el mejor de los mundos, claramente, y sí tienen impacto nuestras acciones y nuestras ideas en este. Ahora, el mundo no es perfectible, pero sí es mejorable. Quiere decir esto, que estoy como sumida a los efectos de un soma triunfalista. No sé, sería mejor ser un pesimista que no sé. Obviamente siempre también asumí cuestiones morales muy fundamentales al pensar en esto.
Yo nunca leí a Kant, ni nunca leí a Hume. O sea, hay muchas cosas que yo no leí y creo que otros pensadores habrán pensado mucho más en esto, pero bueno, de todas maneras estoy muy a favor de decir lo que a uno le parece, por más de que no sea experto, porque así se aprende. Eh, ok, bueno, entonces asumí ciertas cuestiones morales, ¿verdad? Aunque hay que afirmar que yo creo firmemente que la moral es una construcción humana, so basic, I know, y ninguna ley moral que asumimos por tradición sin ser cuestionada o cuestionable es válida necesariamente. Todo esto son juicios de valor, pero lo que asumo es que todos los seres humanos buscamos algo parecido a la felicidad, o sea, mejor dicho, al bienestar, siendo estos conceptos totalmente subjetivos, con algún que otro patrón, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y podemos entender, o sea, hay mucho que se puede estudiar en este caso, eh, estudiando, leyendo literatura en psicología evolutiva, sobre todo me parece, ¿verdad? Desde el punto de vista más biológico, pero hay otras cuestiones, algo súper transversal, en fin. Creo que esa búsqueda de la felicidad es algo bueno y ese es mi juicio de valor. Es algo bueno buscar el bienestar y es la cuestión moral que asumo, ¿verdad? Porque, bueno, hay cosas muy profundas ahí de lo que uno puede hablar, sobre todo el nihilismo, el absurdismo, etcétera, etcétera. Pero yo asumo que buscar el bienestar tenga esto, la forma, o sea, tiene formas muy variadas en cada persona. Es algo positivo. Bueno, ahora, esto es el quid de la cuestión de lo que quiero hablar. Al ser el mundo, al ser el mundo algo mejorable, entonces salen a flote ciertas características que yo creo que son virtudes y que hay que ensalzar. Ahora, estas características no necesariamente son las únicas y no necesariamente están en las primeras en el orden jerárquico de las cosas importantes para atacar el problema del mejorar el mundo. Y creo que tiene mucho que ver con mi personalidad y de hecho que creo que mi posición política en general y la posición política de todos tiene mucho que ver con la personalidad de cada ser humano, de cada individuo. Y la personalidad a su vez tiene varios orígenes. Eh, por lo poco que leí al respecto, es una cuestión multilateral, ¿verdad? Hay origen genético, hay predisposiciones genéticas, hay environment, hay medio ambiente, hay muchas cosas y nada, esa personalidad que vamos formando nos lleva a apropiarnos o de sentirnos más a gusto o más, ¿cómo se diría? Representados, no me gusta la palabra, más afín, ¿verdad? Con ciertas ideas políticas. Y creo que esto es muy importante porque para mí es obvio que mi libertarianismo tiene un origen al hecho de que soy una persona y fui una niña muy introvertida y muy para mí misma y nunca me gustó pertenecer a ningún colectivo, cosa que va en contra de algunos postulados eh, evolutivos, pero lo atípico no es antinatural, ¿verdad? Bueno, en fin, estoy yo otra vez digressing. El punto nomás es que al ser mejorable el mundo, yo creo que hay ciertas virtudes que está bueno que sean ensalzados, ¿verdad? Sé muy bien que hay otro approach, otra forma de encarar esto, desde el punto de vista, por ejemplo, más conservador. Pero lo que yo creo es que o sea, porque el mundo es mejorable, es la tercera vez que estoy diciendo esto, la duda, el desafío al status quo, la desobediencia a la autoridad y el análisis, el poner en la mesa lo que sea para que pueda ser analizado, son cosas fundamentales
para alcanzar el objetivo de estar constantemente mejorando, ¿verdad? Esto también yo creo que, o sea, saqué mucho de Richard Feynman, nada que ver así, un físico, pero él era una persona que era un físico, claramente, pero tenía muchas opiniones sobre epistemología y, y él era una persona que estaba muy de acuerdo con la duda y con la no o sea, con la falta de respeto a la autoridad. Es muy interesante su forma de ver, ¿verdad? Porque sobre todo era un físico y entonces como que tiene un cerebro, bueno, en fin. Es importante dudar, es importante cuestionar la autoridad, es importante analizar y también, o sea, es una virtud que también saco de la cuestión científica, ¿verdad? De la metodología científica, que todo siempre está en tela de juicio. Bueno, siguiendo con la línea subjetiva de mi camino, aquí debo parar a decir que siempre me debatí entre esas ganas de avanzar y un cinismo acervo propio de gente depresiva. Alguna vez leí que detrás de cada cínico hay un optimista frustrado y eso me resuena mucho porque creo que en algún momento fui una persona muy inocente, muy, no sé, con mucha ilusión, digamos, y eso se fue nada más apocado por la vida, por la realidad. Bueno, cuando tenía 14 años decidí que era anarquista. Primero porque era punk, ponele. Me atrajo siempre estar en contra del establishment, so basic, muy adolescente, ¿verdad? Pero bueno, yo recuerdo que razonaba y pensaba que el poder corrompe y que dar poder es mal camino, que había que descentralizar de alguna manera el poder. Era una persona inocente, sin lectura, bla, bla. Pero mi razonamiento no está lejos de lo que yo pienso hoy en día, sobre todo en esa vena, ¿verdad? Eh, Lord Acton creo que resume muy bien esa idea que en su quote famoso, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, bueno, en esta época yo empecé a leer más seriamente a personas que ya pensaron al respecto, historia de la humanidad, etcétera, ¿verdad? A continuación, por otro lado, debido a que veía la pobreza extrema y el desahucio y me rompía el alma, ¿verdad? Me entretuve yo con las ideas de izquierda. Nunca me llamé socialista ni comunista ni nada, pero creo que más bien porque no me gustaba y nunca me gustó y no me gusta pertenecer a ningún tipo ismo. Y antes mucho menos, o sea, tenía mucho menos ganas de decir, sí, I am on your side, no, ¿verdad? Pero sí me entretuve, ¿verdad? Con Marx, la revolución bolche, la revolución cubana, León Trotsky, el Che, y la idea así de que el consumismo materialista era el demonio más o menos, ¿verdad? Todo ese pensamiento del típico adherente de movimientos como Occupy Wall Street. Me parecía, yo recuerdo haber dicho a mi papá o a gente con la que debatía, que me parecía valiente la lucha comunista durante la Guerra Fría y que estaba bueno que haya una persona o gente o sectores de la sociedad que haga balance contra el imperialismo yanqui, ¿verdad? De verdad me ofuscaba, recuerdo, pensar en los cerdos capitalistas y las multinacionales, es muy simpático, que, que explotan a sus trabajadores y, qué sé yo, capitalistas que hacen lobby en contra de ciertos avances tecnológicos porque están en contra de sus industrias, etcétera, ¿verdad? Cosas así. Y es como muy emocional todo y sobre todo con una ignorancia acerca de cómo realmente funciona la economía, eso puede y es lo que moldea a los más jóvenes, me parece. En fin, eh, recuerdo haber visto un documental brasileño que se llama La Isla de las Flores, creo que se hizo en los 80, 1985 algo, en donde se concluía que la diferencia entre el pobre y los cerdos, literales chanchos, que obtenían mejor comida que ellos, era que los seres humanos no tenían dueño, en cambio los cerdos sí.
y los pobres eran libres, ¿verdad? Y voy a leer cómo termina el documental. Dice, lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano se diferencia de los otros animales por tener el encéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y no hay nadie que la entienda. Bueno, se trata más o menos, o sea, es un documental muy bien hecho, porque como documental es genial, si pueden ver, de verdad es muy genial. Pero haciendo retrospección, me acuerdo que me impactó mucho y me gustó, ¿verdad? Haciendo retrospección me doy cuenta de que tiene un mensaje sumamente retorcido y liberticida. Porque justamente, o sea, si leemos esas últimas palabras, es como que la libertad es el problema, ¿verdad? Porque nadie entiende la libertad y ese hecho de que vivimos en un mundo capitalista donde las cosas, la gente tiene propiedad, es lo que lleva, ¿verdad? Supuestamente según ellos, a que los cerdos estén en la escala de la prioridad de conseguir comida. Porque pasa eso, es en un lugar que creo que se llama Isla de las Flores, luego en Brasil, donde hay mucha pobreza y cerdos que son parte de ciertos dueños tienen comida y lo que sobra se les regala a los pobres, ¿verdad? Y los pobres tienen que ir a entrar en el chiquero donde los cerdos no comieron, o sea, lo que dejaron, bla, bla. Bueno, en fin, vean el documental. Ahora, el concepto de libertad es muy importante. Bueno, luego yo seguí viviendo mi vida, me enfoqué en mi interés a las ciencias básicas, empecé a estudiar física, me embelezaron estos problemas que son ajenos a la subjetividad humana. En lo personal, vaivenes, siempre una voracidad lectora de todos los ámbitos, escepticismo a todo, la tendencia a contrariar a la gente por entre contrariar a la gente. Esto todo alimentó y obvio inconsciente e inconscientemente. Otro punto importante fue que llegó un momento histórico convulso en Paraguay y yo nunca aposté mis fichas por no solo nadie, sino nada. Fue un momento que me cuestionaba mucho la democracia misma y decidí leer detenidamente y entender cómo llegamos a esta idea de la democracia ahora. ¿Qué significa? Y si estoy o no de acuerdo con ella. Ahora, hay que entender que cuestionar la democracia en Paraguay o en Latinoamérica es un poco sensible por el hecho de que todos venimos de dictadura, ¿verdad? Hace relativamente poco. En fin, me puse a leer Rousseau, Montesquieu, los padres fundadores, Thomas Paine, etc. Roma, incluso los griegos, o sea, la democracia, la república de Platón, un poco de la Revolución Francesa, historia del Paraguay, ¿verdad? Pero todo muy melange. Tampoco vamos a decir que me convertí en ninguna académica de esto, ¿verdad? Pero me interesó y empecé a leer. Ahora, la democracia me parecía inconclusa, floja e incluso peligrosa. La tiranía de las mayorías, ¿verdad? No es la primera vez que alguien dice eso. Entonces como que me atrapó hilar fino y mirar matices. Por ejemplo, el concepto de república, cosa que yo nunca pensé en eso necesariamente, me llamó la atención. El concepto del gobierno limitado, ¿verdad? La idea no se trata de dar poder al Estado para hacer el bien, sino limitar el poder del Estado para que no puedan hacer el mal, ¿verdad? Y es una cuestión también que abre otro debate, que es el rol del Estado y cuánto Estado se necesita, y existen los minarquistas y los anarcocapitalistas, incluso los anarquistas de izquierda, que también me parecen más respetables que los comunistas, to be honest, pero bueno, eso es otro tema. La idea del respeto a los derechos básicos inalienables no positivos, que me encantan. La idea del derecho no positivo es demasiado importante y es algo que yo no pensé, no me contaron, no leí hasta los primeros años de mis 20s, que son vida, libertad y propiedad privada. Si vamos a leer en Locke, que me parece que es lo que hay que hacer. Leí mejor sobre desobediencia civil. Henry David Thoreau es un fucking genio. Derechos individuales, y caí en cuenta de la inexistencia
empecé a cuestionar el concepto del derecho colectivo, ¿verdad? Derecho de los indios, derecho de la mujer, derecho de los niños. ¿Qué es esto? No existe el colectivo, o sea, es demasiado difícil enmarcar eso como concepto.